Muy bien, buenos días con todos ustedes, chicos. Hoy día vamos a ver una cultura que va a abarcar nuestro territorio y va a dejar mucho legado cultural. Y en el día de hoy, hasta el día de hoy, nos siguen dando mucha satisfacción pertenecer a este enorme cultura. Hoy día vamos a ver lo que es la cultura mochica. La cultura mochica, como ustedes observarán en este mapa de acá, va a abarcar los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, hasta una parte del Ecuador. La cultura mochica es una cultura netamente que va a utilizar la orfebrería, va a utilizar la cerámica, van a tener muy bellos textiles, van a tener sus dioses, van a tener una serie de monumentos arqueológicos que en la actualidad se siguen estudiando. Vamos a entrar a este mundo de la cultura mochica. Ubicación. Los moches se desarrollaron en el valle homónimo a este, es decir, se desarrollaron en el valle Moche. Moche actualmente también es llamado el Valle de Santa Catalina. También se desarrollaron entre los territorios de Valle de Nepeña al sur y de Piura al norte. Ocuparon los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña. La cultura mochica se va a dividir en dos, en los mochicas del norte y los mochicas del sur. Voy a retroceder un poco. Acá, esto de aquí, va a ser el causante geomorfológicamente hablando, en el cual los mochicas se van a dividir en los mochicas del norte y los mochicas del sur. Ambos con características un poco diferenciadas, ya sea en la cerámica y en lo que vendría a ser la orfebrería. Los mochicas del norte. Los mochicas del norte se ubican en el valle de Jequetepeque, abarcando lugares como San José de Moro, Huaca, Dos Cabezas, Complejo Pacacnamu, Casa de la Luna, Ocipán, El Hornito, entre San Pedro y Pacasmayo, Sincapacerse en Puemape y Tumba de la Mina. En el Valle de Lambayeque tenemos Zipán y Pampa Grande. Eso es lo que es los mochicas del norte. Aquí vamos a encontrar una hermosura en orfebrería. Entonces, estos son expertos en orfebrería, los mochicas del norte. Los mochicas del sur, ubicado en el Valle de Moche. Aquí tenemos el Huaco, la Huaca del Sol y la Luna. En el Valle de Chicama se destacan varios edificios, los mochicas, que fueron usados en tiempos de los chimúes, como Sonolipe, Urricape, Mocoyope, La Campana, Huacacartabio, Huaca Colorada, Huaca Cao Viejo. Ellos van a ser expertos en la cerámica. Parte de ello, parte de esta cultura, lo vamos a encontrar en el museo de sitio llamado Museo Bruni,
Y también en el Museo Tumbas Reales, que me imagino nosotros como lambayecanos ya conocemos. ¿Cómo estaban organizadas la cultura mochica? Organización política y social. El Siequish, representado como el Caguán, era un gobernante o rey de uno o muchos valles costeños. También tenemos el Alaep. Eran reyes subordinados al poder de un soberano moche llamado Siequish. Siequish era el máximo líder. El Alaep era el subordinado. Si lo queremos tomar en el día de hoy, el Siequish sería el presidente y el vicepresidente se le llamaría Alaep. Tenemos el sacerdote, representado como un zorro. Poseían un enorme poder sobre los habitantes mochicas e iniciaban sus rituales religiosos. Pero había una diferencia en la corona. En algunos casos, los chamanes van a utilizar el búho como sabiduría. Los habitantes, si lo queremos llamar, los catanrunas, en el imperio de los incas, pero en los mochicas, eran representados como un lagarto. Estaba compuesta por campesinos, pescadores, comerciantes y artesanos. Sabemos que la cultura mochica, igual que muchas de nuestras culturas, no van a tener lo que vendría a ser la escritura. Pero ¿cómo sabemos tanto de la cultura mochica? Vamos a saber mucho de la cultura mochica por su cerámica. Su cerámica era informativa. Ahí tenemos desde cuáles eran las etapas de la vida. En su cerámica representaban las etapas de la vida, representaban las enfermedades, los actos sexuales, representaban sus comidas, sus costumbres. Entonces, su cerámica cubre un rol de información, pues nos informa la forma de vida que tenían nuestros antepasados mochicas. Los motivos decorativos de la cerámica moche fueron muy diversos. Tenían formas zoomorfas, también de algunas plantas, escenas de vida cotidiana de los moches y la mitología mochica, es decir, los dioses. Eran politeístas, es decir, varios dioses. Entre otros, se trata de la cerámica de una muy buena calidad. Entre todas las antiguas culturas precolombinas, además de ser solo comparable con la cerámica griega. Eso quiere decir de la parte europea. La cerámica mochica se puede dividir en tres fases. Algunos especialistas dicen que existen 5 fases de la cerámica chavín, pero hoy vamos a ver esas 3 fases. Escultórica, ya que realizaron obras artísticas representando a personas, animales, a eso se les llama los famosos huacos retratos, como observan en esta parte de acá. Tenían rastros o formas humanas y de animales, zoomorfas y antropomorfas. Realista, ¿por qué? Ya que representaban de forma exacta a la realidad de su entorno, retrataban imágenes de la vida diaria. Por ejemplo, lo que cultivaban,
si tenían alguna enfermedad, en fin. Por ejemplo, un parto también ellos lo documentaban en su cerámica. Documental. Los mochicas realizaron muchas obras de arte que dejan ver su modo de vida y pensamiento precolombino. Esto sirve como una fuente para investigar esta inmensa y muy bella cultura en la cual todos nosotros nos debemos sentir orgullosos como lambayecanos que somos. Principales obras de arte de la cultura mochica. Aquí tenemos los guacorretratos, es decir, que reflejaban las expresiones humanas de acá de los habitantes, sus rasgos físicos y sus estados de ánimos. Así como ustedes tienen en su celular para poner esos stickers o esos emoticones en el cual representa la cólera, la ira, el odio, el amor, la tristeza, la fraternidad. Esa misma forma ya lo venían representando nuestra cultura mochica a través de su cerámica. Los huacos eróticos, que representaban imágenes de la vida sexual de los habitantes, de los mochicas. Se piensa que era un culto a la fertilidad. En el Museo Bruni hay una sala o existía una sala dedicada a estos huacos eróticos, ya que solamente podían acceder personas mayores de edad. En el caso de ustedes todavía son muy pequeñitos para poder acceder a esta sala. Los huacos patógenos. ¿Qué quería decir los huacos patógenos? Retrataban las imágenes de personas con enfermedades, con diferentes enfermedades. Una de esas enfermedades era la descalcificación, la artritis, el enanismo. Ojo, las personas enanas no eran vistas como algo anormal. Si nacía una persona de baja estatura, en esa época eran adorados porque pensaban que era el Dios quien había enviado a esa persona a que cuidara a los habitantes de los mochicas. Esto es un guapo retrato. En lo que era el cultivo, ya sabemos que el maíz surge con la cultura chavín, que ahí van a ser domesticadas en diferentes formas, que también sí fueron utilizadas en lo que era la civilización Caral, sí, pero en mayor tamaño, en mayor cantidad de diferentes variedades, era en la cultura chavín, que después se trasladó a la cultura mochica. Los mochicas tuvieron una especial preocupación por el desarrollo del cultivo, del sembrío. En este sentido, cultivaron nuestro maíz. También cultivaron el camote, la yuca, la papa, la calabaza, frutas tales como la tuna, la lúcuma, la chirimoya, el tumbo y la papaya. ¿Cómo debieron llevar el agua para cultivar las tierras secas? Pues construyeron los famosos canales llamados huachaques, que observamos en esta parte de acá, que se muestra como notables obras de ingeniería hidráulica, como se ubica en Ascope y el de la Cumbre. Asimismo, construyeron represas como la de San José, cuyas aguas eran almacenadas y servían para irrigar las tierras en tiempo de sequía y escasez, como se da en la actualidad. En la actualidad también tenemos lo que es estos sistemas hidráulicos, estos sistemas de irrigación. Por ejemplo, no tenemos ríos cerca a las zonas ganaderas, a las zonas de cultivo, pero ¿qué hicieron? A través
del legado, de las cosas que nos dejaron las otras culturas, como los mochicas, se siguen utilizando los canales hoy en día para poder trasladar el agua a estas zonas de cultivo en el cual extraemos diferentes tipos de variedades de consumo humano para que se pueda comercializar hoy en día y poder tener esos alimentos en casa. Arquitectura. La arquitectura mochica, el uso predominante como el elemento base para sus construcciones era el barro y el adobe. Recuerden que si hablamos de vegetales o de plantas, lo que más abunda acá es el algarrobo. El algarrobo era utilizado como parte de la construcción de la cultura mochica. Parte de ello tenemos la construcción de uno de los principales hallazgos que hubo en el Perú, del señor de Zipán. Ahora, la sociedad mochica construyó centros o templos ceremoniales donde vivía la élite, centros administrativos, talleres de artesanía y un sinnúmero de viviendas domesticadas. Estos centros ceremoniales estaban compuestos de plataformas de adobe y que dedicaban el culto a sus dioses, con decoraciones de pinturas murales. Las construcciones mochicas fueron quizás posibles debido a la inmensa mano de obra que existían en ese momento. Es decir, como era una cultura netamente guerrera, entonces quienes ayudaron a construir esto eran los prisioneros. Entonces, ojo, recuerden que nuestras culturas, las culturas de nuestro querido y bello y amado país, Perú, tiene sus pirámides truncas. México tiene sus pirámides escalonadas. Egipto tiene sus pirámides, ¿ya? Sin escalones, sin ninguna base trunca. Entonces, los arquitectos mochica también utilizaron la piedra como elemento de construcción, pero principalmente para las bases y murallas y terrazas. Pero lo que más se utilizaba era el adobe, que hasta el día de hoy se sigue utilizando en la construcción de algunas viviendas. Aquí tenemos la huaca de la luna. Aquí encontramos la diosa Ship, esposa del dios hacedor. En esta huaca se puede ver el mural Rebelión de los Artefactos. Un huaca del sol, el dios hacedor, Ayapaé, el decapitador, el que todo lo puede. Su dios principal es Ayapaé, que era uno de los principales dioses, el que todo lo puede. Van a tener varios dioses, como el dios araña, el dios zorro, el dios iguana, entre otros. Eso, la huaca del decapitador ha sido destruida por una enorme cantidad de invasores europeos en su afán de encontrar el oro. Huaca de Cao Viejo. En el complejo arqueológico El Brujo se puede observar en esta huaca un mural de danza que observamos en esta parte de acá, que ha sido representado. Entonces, y que eran los prisioneros. La huaca rajada, que ustedes ya saben qué hallazgo importante se encontró ahí. Acá se encontró el señor de Zipán. Actualmente los hallazgos del señor de Zipán se ubican en el Museo Tumbas Reales del señor de Zipán. Textilería. Se conoce muy poco de la textilería mochica, ya que su conservación es muy pobre. Es decir,
que se deterioraron muy rápido. Pero sin embargo, las piezas estudiadas, indicadas, si ustedes observan acá en esta imagen, era muy decorativa. Así igual o idéntica, casi tan decorativa como eran sus cerámicas. Las tonalidades utilizadas mayormente era el rojo. Los materiales que más utilizaron era la lana y el algodón de auquénido. Las técnicas predominantes de manufactura incluyen el brocado y el tapiz. En sus vestimentas habían dibujos de hombres, divinidades, dioses, animales, entre otros. En su metalurgia, que ya ustedes la conocen, tenemos los mochicas, eran muy expertos en la metalurgia. Descubrieron las propiedades a principios del oro, la plata, el cobre. Ellos también desarrollaron con el tiempo las técnicas de extracción de minerales, su fundición y sus tratamientos químicos. Es decir, ellos también llegaron a utilizar la técnica de la soldadura que se utiliza hoy en día. Pero la soldadura ya la habían descubierto los mochicas. ¿Y qué consistía? Con un tubito largo, con un pequeño de fuego, candela, lo iban soplando a través del tubito para poder soldar cada una de estas láminas que en muchos eran muy pequeñitas. También trabajaron la aleación sofisticada, utilizaron hábilmente lo que es el plomo y el mercurio, obteniendo el bronce, el cobre dorado y la plata dorada. Aparte de ello, también utilizaron la sal, el nitrato de potasio y también desarrollaron métodos de fundación, como ya le estaba diciendo, refinación, soldadura de metales, extrusión y laminación de metales. Su religión. Ya sabemos que eran politeístas por sus dioses castigadores. La representación de dioses decapitadores eran muy comunes, siendo el decapitador principal el que todo lo puede y el hacedor, Ayapae, quien también era el dios supremo y la principal deidad de los mochicas. Estos dioses muestran una enorme influencia cultural en Chavín, que fue anterior a la cultura moche. Se puede apreciar el parecido en los colmillos y los rasgos felinos que observan en alguna de sus representaciones, que aquí lo tenemos. También tienen enorme cantidad de sacrificios humanos con fines religiosos, y su religión fue teocrática y militar. Muy bien, entonces, siendo su dios principal, Ayapae. Ayapae era su dios principal. Ojo, que su cerámica es informativa, pues no va a dar toda la información de esta cultura.